Hola a todos, nos sentimos muy emocionados de tener a Regina aquí con nosotros. Regi, yo te tengo un cariño muy especial. Te voy a decir una cosa, tú me escribiste un mensaje después de aquel podcast, un mensaje hermoso que me llegó de corazón y bueno, es un privilegio tenerte aquí y te agradezco por lo que haces, ¿verdad? Y te agradezco porque tienes esa manera tan directa de hablar, que es lo que necesitamos, es lo que buscamos aquí en la fundación. Aquí en la fundación buscamos no hablar tapando cosas. Aquí se puede hablar de todo, como les decimos en las salas de Zoom, de todo se puede hablar menos confesar un delito, pero de ahí en fuera hablamos de todo y eso a los jóvenes, y los jóvenes de todas las edades, porque decimos que hay jóvenes desde los 12 hasta los 90 y tantos años, les da una tranquilidad el poder hablar y que la gente les hable las cosas como son. Y estamos muy felices de tener aquí a Regi. No sé si quieras que lea tu semblanza. Sí, como Voy tú a leer quieras. la semblanza de Regina. Regina Curi nació en Ciudad de México, es psicóloga certificada en terapia cognitivo-conductual y consejera en adicciones, con más de 15 años de experiencia en distintas áreas, tales como prevención de conductas de riesgo, intervención en crisis, codependencia y ofrece acompañamiento terapéutico. Autora de los libros Girando en un tacón, que ya lo tengo, Ya aliviánate, imparte conferencias y talleres a madres y padres de familia y personal docente. Además, a través de los medios de comunicación ha tenido la oportunidad de informar y orientar a miles de personas, tanto en México como en el extranjero, acerca del riesgo de consumir drogas y las consecuencias que esto trae. Ha recibido entrenamientos por parte de la ONU para dar atención a mujeres víctimas de violencia y es voluntaria en espacio Mujeres para una Vida Libre de Violencia, AC. Y bueno, y ahora la consideramos voluntaria también en que se escuche fuerte mi grito. Es muy fácil seguirla en sus redes porque aparece como Regina Curi. Yo ya les puse sus redes en Instagram, pero así busquen Regina Curi y su página web también. Te agradecemos de corazón, Regi, estar aquí con nosotros. Al contrario, la agradecida soy yo y la honrada, sobre todo, de que me hayas invitado y de que me incluyas como voluntaria de tu fundación, de que se escuche fuerte mi grito. Bueno, eh, les voy a platicar un poquito de mí, por qué hago lo que hago, les voy a platicar un poco de mi testimonio y después voy a empalmar un poco de información sobre suicidio, sobre prevención del suicidio y sobre cómo se está tan íntimamente relacionado el tema del trastorno por uso de sustancias con el suicidio o con la conducta suicida. Eh, bueno, yo, como dice mi querida Maite, yo soy Regina, soy de México, del DF, pues, y yo soy adicta, consumí alcohol y drogas durante 14 años, llevo ya bastante tiempo en rehabilitación. Y bueno, ¿por qué empecé? ¿Por qué empecé en el mundo de las drogas? Siempre me dicen, ¿qué fue lo que hizo que te llevaras a ese lugar? Pues mira, de entrada las adicciones son un tema multifactorial. No necesariamente tienes que venir de una casa donde haya violencia, de una casa donde los papás no estén. No, son factores muy similares a los del suicidio, ¿no? Factores biológicos, psicológicos, medioambientales, sociales, familiares. Y pues yo crecí en una familia normal, en donde había digamos, las necesidades materiales cubiertas, íbamos yo a una escuela privada, íbamos de viaje, íbamos así, teníamos el coche, pues, ¿no? O sea, una casa padre. Pero yo tengo un hermano gemelo que yo creo que cuando nacimos, yo me jalé todas las habilidades deportivas y él se jaló todas las habilidades sociales, ¿no? Y todas las habilidades de autoestima, de sentido de pertenencia, etcétera. Yo, la verdad es que desde muy chica tuve comportamientos disruptivos, era muy desafiante, no, como que el vínculo con mis papás no logró, digamos, afianzarse, cosa que él sí. Entonces, cuando una niña no logra generar ese vínculo con sus papás o con su mamá, se vuelve una persona desafiante. ¿Por qué? Porque
uno tiene esta agarradera, ¿no? De dónde sentir la seguridad, necesita sobrevivir de alguna manera y la forma en la que puede sobrevivir es siendo desafiante, no vinculándose, pero ni con la familia, pero ni con los amigos, pero ni con nadie. Eso no quiere decir que yo haya sido una niña tímida, sin amigos, ¿no? O sea, ese como el estereotipo, ¿no? De la niña que puede eventualmente generar un problema. Yo me veía absolutamente normal, tenía muchísimos amigos, iba a la escuela, me iba pésimo en la escuela, eso sí. Hay otra cosa que voy a hablar después del trastorno dual, ¿no? De la patología dual. Yo tengo ciertos rasgos de déficit de atención que no estaba diagnosticada, ¿no? Evidentemente, o sea, yo tengo 45, estoy hablando hace 40 años, ni siquiera se hablaba del trastorno por déficit de atención. No, ni siquiera se llamaba así. Eh, pero bueno, pues yo tenía estas conductas disruptivas, entonces me portaba mal, no estudiaba, era desafiante, me castigaban, me volvía a portar mal, volvía a sacar ceros, etcétera, ¿no? Y así, año con año, con año, con año, mes con mes, con mes, con mes, con mes. Y mis papás cayeron en esta, digamos, y bueno, todo lo que diga de mis papás, no crean que yo estoy hablando en contra de mis papás. Esto lo hacen todos los papás, de los papás de drogadictos y de no drogadictos. O sea, una cosa en la que caen constantemente los papás, que hacen las mismas cosas esperando resultados diferentes. O sea, a mí me aplicaban el mismo castigo de no poder ver a mis amigos, de no poder salir, de no poder ir a las fiestas, de bla, 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 y mi conducta no cambiaba. Recientemente, hace un par de meses, que les recomiendo este libro, que es muy bueno, que Oprah Winfrey y de un psiquiatra que no recuerdo cómo se llama What Happened to You, ¿qué te pasó? Y habla del trauma. Entonces, y habla de que en vez de que a las personas, a los niños les pregunten, ¿qué te está pasando? Lo que deberían de preguntarles es, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó que está generando esta conducta? Entonces, lo que pasaba era que ellos no entendían lo que estaba pasando en el presente, pero no podían ver qué era lo que estaba generando todas estas conductas. Entonces, aplicaban el mismo castigo o la misma solución y no tenía, no era, no era, no les funcionaba, pues, ¿no? Hasta que llegaron, yo empecé a fumar como a los 11 años, empecé a fumar tabaco. Muy poco se habla del factor de riesgo tan grande que es que los niños de 11, 12 empiezan a fumar, que ahora, a lo mejor ahora empiezan a fumar cigarros, ahora empiezan a fumar vape. ¿Qué pasa con esto? Que desde chiquitos, desde los 10, 11 años, cuando su cerebro está en vías de desarrollo, cuando está en este proceso de maduración, cuando va a empezar a entrar en la adolescencia, pues empieza a alterar esta estructura neuronal, esta estructura de los neurotransmisores a través de estimularla de forma artificial con la nicotina, ¿no? Entonces, pasó conmigo es que pues, desde los 11, 12 años que yo empecé a experimentar con el cigarro, otro factor de riesgo es, pues, ¿cómo creen que conseguía yo los cigarros? No iba a la tienda y compraba los cigarros, aunque sí se podía, porque siempre hay cómo. Yo me llevaba con niños muy grandes, con los hijos de amigos de mis papás, que eran niños de 15, 16 años y que eran unos malandros, malandrazos, ¿no? Y ahí andábamos en las casas en Cuernavaca, para acá y para allá, jugando y, pues ellos ya fumando, tomando, ¿no? Y pues ahí andábamos nosotros en lo que los papás estaban en las comidonas estas de todos los amigos, pues ahí nos mandaban a los chamacos a jugar. Y pues, ¿cuál jugar? Era pura hacer la travesura, ¿no? Entonces yo empecé a fumar muy chica, empecé a alterar ese sistema de recompensa, ese sistema límbico, ¿no? Empecé a alterar eso, empecé a buscar pues estas sensaciones de forma artificial, que yo ahora les llamo como estas experiencias trascendentales. De trascendental no tiene nada, pero es lo que personas como yo, con esta personalidad, empezamos a querer tener desde una edad muy chica, muy temprana, y con lo cual no tenemos la suficiente madurez, el cerebro no está suficientemente maduro para asimilar. Entonces, pues a los 12 empiezo a fumar y a los 13 me pareció pues muy adecuado estar en la fiesta del papá de una amiga y me tomé una cuba. Y tuve una recompensa positiva
espectacular, ¿no? De repente, pues toda esta cosa que yo me sentía rara, que no tenía sentido de pertenencia, que aunque tenía muchos amigos no lograba vincularme con una mejor amiga, por ejemplo, ¿no? O con mi hermano tenía muchísimo conflicto, teníamos muchísima rivalidad, porque él estudiaba y sacaba 10 y yo sacaba primeros lugares en karate y en tenis y en todo eso, ¿no? Pero pues yo no era el deber ser, yo no era lo que tenía que ser. Mi hermano sí, mi hermano se vestía así como estoy vestida el día de hoy, ¿no? Con su cuellito y su suétercito y siempre estaba peinado. Y yo era un desmadre, total. Pero caía bien, ese era el problema, que caía bien. Entonces, como que no tenía esta consecuencia de rechazo, nada. Bueno, el caso es que me tomo la cuba, tengo esta recompensa positiva y digo, quiero otra, me tomé otra y luego otra y luego otra, no sé cuántas, hasta que caí desmayada. Cuando lo que hizo que volviera yo a tomar conciencia, fue que estaba yo tirada en el piso y el piso estaba, o sea, sentía yo toda la ropa mojada, el pelo mojado, y me empecé a incorporar y vi todo el piso vomitado, yo vomitada, el pelo lleno de vómito, asqueroso, ¿no? O sea, la ropa, y con una sensación como disociada, ¿no? No sabía quién era, no sabía en dónde estaba. Estaba en la casa de mi amiga, donde había habido un comidón de su papá, de su cumpleaños, y pues los niños estábamos en el jardín y ahí haciendo malandradas. Total, me despierto o despierto de este desmayo y me voy al baño, me van a levantar, reconozco. Total, me vuelvo a desmayar o vuelvo a perder el conocimiento o tengo un blackout y lo siguiente que cuando vuelvo a abrir los ojos veo a mi mamá que me está gritando, que me está diciendo que qué pasó, que esto, el otro, de ahí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que me pasó? Que hoy en día es un factor de riesgo terrible también entre los adolescentes y no nada más en los adolescentes, o sea, tengo varios pacientes de entre 25 y 30 años que le meten duro al chupe y que llegan conmigo porque empiezan a tener blackouts. Entonces no saben por qué tienen blackouts, ¿no? Les voy a decir por qué se tienen los blackouts. Y los adolescentes en particular tienen todavía más riesgo. Llegan a las reuniones y ¿qué hacen? Se toman, llegan a las reus, ¿no? O a las reuniones y tienen poquito tiempo, ¿no? La reunión a lo mejor es de 7 a 10 o los dejan hasta las 10 de la noche. Tienen 3 horas. ¿Qué hacen? Llegan a la reunión y se empinan 5 shots. O sea, 5 shots. O sea, una persona tiene la capacidad de asimilar un trago por hora. Una cerveza, una cuba de 2, que tenga esto de ron. No crean que como esas pintadas que se hacen. No, o sea, 2 onzas, 1,5 onzas o 2 de alcohol por hora. Si llega un adolescente de 13, 14 años o 15 años o 18 años y se zumba 5 shots, cada shot de 1,5 onzas, está multiplicando por 5 el consumo que va a poder asimilar su cuerpo. Y todavía peor cuando su cerebro está en desarrollo. Entonces yo me he de haber tomado 5 cubas o 6 cubas o 8 cubas en un periodo muy corto. ¿Y qué pasa con eso? Que cuando la intoxicación es muy rápida, el cerebro lo que hace es desconectar el hipocampo. Lo desconecta. ¿Y qué creen que hace el hipocampo? Es lo que graba la memoria. Entonces, de repente, se desconecta el hipocampo, pero tú no te caes al piso desmayada. Sigues como actuando, hablando, haciendo desmadre y medio, y después no te acuerdas, que eso fue lo que me pasó. Y eso es lo que constantemente, la razón por la cual mucha gente llega a terapia, ¿no? Empiezan a tener estos blackouts. Lo primero que yo hago es quitarles los shots. ¿Quieres beber? Bebe, pero bebe una copa por hora, no tome shots, bebe agua entre copa y copa, etc., ¿no? Bueno, continúo con mi historia. De esa experiencia que fue muy mala, muy traumática, que causó tantos problemas en mi familia que ellos no entendían, yo tampoco entendía,
pues yo de ahí dije, no, de aquí soy, yo quiero más de esto, yo quiero experimentar más, quiero saber más. Entonces, a los 14, 15 empecé a consumir inhalantes, una cosa que se llama nitrito de amilo, que el día de hoy se conoce como aire comprimido. El aire comprimido para limpiar las computadoras se inhala y es un vasodilatador, y lo que hace esta sensación es que cuando se dilatan los vasos sanguíneos se siente un hormigueo por todo el cuerpo y da risa. No sé por qué da risa, pero da muchísima risa. Hace unos, ¿qué serán? Unos 10 años que empezaron a sacar estos aires comprimidos, que los huercos andaban dale y dale y dale con eso. Empezó a haber como muchos casos de llagas en el esófago, de perforaciones, de hemorragias muy graves, etcétera. Y yo creo que como que ya eso ya pasó de moda, ahora están de moda otras cosas, ¿no? Pero bueno, empecé con eso y empecé a generar tolerancia también muy rápido. ¿Qué es la tolerancia? Consumir más para lograr el efecto que uno quiere. Con los inhalantes se genera tolerancia muy rápido. Y yo también ya traía ciertas particularidades, o cierta propensión a generar esto. ¿Por qué? Porque empecé a fumar a los 11 años. Si desde los 11 años estoy alterando mi sistema de recompensa, ya traigo un camino en ese sistema de recompensa en el que voy a necesitar más dosis para liberar más dopamina y tener mayor sensación de lo que sea, ¿no? La dopamina es el neurotransmisor que se libera cuando fumas, nicotina, cuando bebes, cuando consumes casi la mayoría de las drogas, junto con otros neurotransmisores. Dopamina es como la clave, ¿no? Entonces, bueno, empecé a generar tolerancia muy rápido, dije, híjole, me voy a clavar en esto, mejor ya no lo dejo de hacer, pero seguí bebiendo. Y había otra cosa también muy heavy, que era el peso. Yo pesaba 50 kilos, no sé, o menos, de que los 14 años, 15 años. Y a los 16 subí a 65 kilos. La percepción que yo tenía de mí misma era como si hubiera yo subido a 120 kilos. La verdad es que no era que hubiera estado tan grande, pues, ¿no? Pero para mí fue una cosa de socialmente me iban a rechazar. Y efectivamente, ¿no? Pues yo, desgraciadamente, en mi época, era la época en los 90s, en donde las modelos eran flaquísimas, en donde mientras más se te saliera la clavícula, más placas tecas y más se te salieran los huesos de la cadera, más chingona eras, ¿no? Entonces empecé con este problema de un poco de sobrepeso y dejé de hacer ejercicio y me gustaba tomar y me gustaba experimentar y demás. Empecé a consumir anfetaminas. ¿Se acuerdan? No hay jóvenes aquí, ¿verdad? Porque voy a decir una cosa que, bueno, ojalá que no haya. O bueno, no muy jóvenes. Porque Carito sí se ve joven, pero no tan joven. Empecé a consumir anfetaminas para bajar de peso. ¿Y qué creen? Puedes hablar con confianza, Regi, porque en las conferencias así hablamos. Carito forma parte de la fundación. Okay. Puedes hablar con confianza. Ok. Bueno, pues empiezo a consumir estas anfetaminas para bajar de peso, empiezo a bajar de peso y pues empieza el yo-yo, ¿no? Lo que pasa cuando uno consume sustancias para bajar, bajas de peso, pero luego vuelves a subir, vuelves a bajar, vuelves a subir, vuelves a bajar, vuelves a subir. ¿Pero qué creen? Yo que era pésima estudiante, con las anfetaminas de alguna manera me ayudaban a concentrarme. El déficit de atención no significa que no tienes para concentrarte. El problema es que te concentras en muchas cosas. Y entonces no puedes concentrarte en una sola cosa. Lo que me empezó a pasar con las anfetaminas era que ya me podía enfocar. ¿Y qué creen? Empecé a estudiar y empecé a sacar dieces. Claro, ya demasiado tarde, ¿no? Ya iba en quinto de prepa. Pero bueno, como sea, ¿no? Obviamente esto, en ese momento yo no sabía por qué de la nada ya podía estudiar. Esto lo aprendí ahora que, bueno, ya en mis años de estudio de las adicciones y de las sustancias y de lo que hacen. Exacto, nunca es tarde, Magda. Entonces
Entonces, con este estimulante empecé a estudiar, empecé a sacar 10, pero no mejoraba mi conducta, ¿no? Yo empecé a ver que podía consumir las anfetaminas y además podía tomar. ¿Qué creen? Las anfetaminas es un estimulante, el alcohol es un depresor, y lo que hace es que te genera más tolerancia a poder tomar. Entonces empecé a tomar mucho más. Era de que yo me podía sentar y me podía tomar, no sé, media botella de ron o media botella de tequila, más cerveza, más lo que hubiera, ¿no? ¿Qué pasaba? Que ante la intoxicación tenía blackouts, o me desmayaba, o me vomitaba quién sabe dónde, ya me tenían que meter a bañar para cambiarme la ropa, etcétera, ¿no? Pero, pues dentro de todo, ya era más o menos, pues el deber ser, o sea, en quinto de prepa exenté todas, sexto de prepa exenté todas. Bueno, creo que menos matemáticas, porque ya estaba difícil. En fin, yo estaba buscando ¿qué buscaba? Buscaba libertad, buscaba sentirme bien, buscaba, o sea, no crean, digo, ahorita lo cuento y nos reímos y así, pero eh, yo creo que yo estaba en una constante búsqueda por sentirme ni siquiera mejor, por sentirme bien. No me sentía bien, nunca estaba contenta ni cómo me veía, ni cómo creía que me veían los demás. O sea, yo tenía una percepción de mí misma muy mala, muy, muy mala. Y a pesar de que las personas, y aparte tenía mi pegue y todo, o sea, siempre tenía novios y gente con quien salir, o sea, no era, tenía todo, pues, tenía todo. La percepción de mí era por los suelos. Mi autoestima era bajísima, bajísima. Entonces, claro, recurría a todas estas conductas de riesgo. Hubo una época también en la que me cortaba, empecé a fumar marihuana a los 17 años, y todo era como para experimentar, ¿no? A ver, quiero ver qué se siente fumar mota. Ah, pues ya fumaba la mota. Y luego, a ver, ¿qué se siente dentro del salón? ¿Qué se siente afuera del salón? ¿Qué se siente afuera antes de comer, después de comer, para dormir, para despertar, para... Entonces empecé, cada sustancia que yo iba probando, me iba clavando. Eh, y no era que dejara las otras, ¿no? Las iba acumulando. Entonces, sí, pero fumaba marihuana, pero me tomaba la anfetamina. A los 19 que probé la coca, pues empecé a consumir coca. Y la coca es la droga del diablo, así le decimos. La cocaína es una sustancia, es un estimulante que hace que si con una fumada de nicotina liberas 10 puntos de dopamina, con la cocaína liberas 10,000. Digo, estoy hablando en comparación, no sé cuántos son los puntos de cada una, ¿no? Pero imagínense que algo con lo que ustedes se puedan relacionar, porque no todo el mundo fuma aquí. Con el celular, abrir su Instagram. Nada más abrir el Instagram y estar scrolleando o subir una foto y ver cuántos likes les dan, eso les libera 20 puntos de dopamina. Pues imagínense que la coca libera 10,000. O sea, imagínense la sensación o la recompensa tan positiva que uno tiene de consumir cocaína. Entonces, pues es un estimulante muy potente que hace que se te suprima el hambre, o sea, no te da hambre. ¿Qué pasó? Pues dejé de comer, porque yo con las anfetaminas, pues sí bajaba, pero me empacaba los sneakers, ¿no? Y luego me iba y vomitaba, ¿no? O me comía una pizza y luego iba y vomitaba, no me gustaba vomitar, o sea, en esta cosa con conflicto, mucho conflicto de los 15 a los 20 años. Y cuando empiezo a consumir cocaína, esa problemática se esfumó. De la nada empecé a bajar de peso, ya podía tomar como a mí me gustaba y tampoco me emborrachaba, porque si las anfetaminas dan 50 puntos, pues la cocaína da 10,000, o sea, imagínense, o sea, para el cielo. Entonces, empiezo a consumir la cocaína, empiezo a bajar de peso y pues de 60 y tantos kilos, de 70 kilos,
bajo a 48 kilos, me veía o sea, ahorita peso, mañana me verán, ahorita peso 60 kilos, imagínense, de 48, o sea, me veía así todo, y siempre he usado la ropa muy, muy aguada, muy grande, entonces se me veían los bracitos así. Entonces, por un lado, yo decía, bueno, pero ya estoy flaca, ¿no? Y la gente me empezaba a decir que este factor de riesgo social es cabrón. Tú empiezas a bajar de peso, aunque se te salga la quijada, la gente te dice, qué bien te ves, estás bajando de peso. Y eso para alguien que tiene baja autoestima es priceless, priceless. Que te digan, qué bien, qué flaca estás, qué bien te ves. Valió más, valió más. Entonces, pues, lo que yo pensé que iba a hacer como una experiencia, ¿no? O experimentar cocaína, pues se me empezó a afianzar, ¿no? Me empecé a clavar tremendo hasta que ya empezaba a ir yo sola a conectar, me empecé a poner en mucho más situaciones de riesgo, o sea, me metía en las vecindades, aquí en las colonias, aquí en el DF, feas, a las 4 de la mañana, o me paraba en una esquina aquí en la Roma, cuando no era la Roma fresa hipster que es ahora, ¿no? Cuando era ahí en una parte muy fea, donde había un dealer, y ahí me paraba a las 3 de la mañana a esperar al dealer, no habían celulares, ¿no? O empezaban apenas, pero no. Entonces, muy mal, o sea, empecé a clavar, 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 a los 22 años, 23 años, por primera vez tomé conciencia de que tenía un problema, de que ya no podía dejar de consumir cocaína, todos los días consumía cocaína, todos los días consumía alcohol, o casi todos los días, o marihuana, o me tomaba una pastilla para dormir, o lo que fuera, pero todos los días, o sea, ya no era, ya no era tanto para sentirme bien, sino más bien era para no sentirme mal, que eso es el principio básico de la adicción, ¿no? O sea, es uno de los criterios. Que ya consumes, ¿no? No para tener la recompensa positiva, sino para no tener la negativa, que es la abstinencia, que es la temblorina, que es la angustia, que es la sudoración, que es el insomnio, la ansiedad constante, etcétera. Y por primera vez empecé, desde los 17, 18, yo tenía esta idea de que me iba a morir. Yo pensé que yo no iba a llegar a los 18 años. No era que tuviera ideación suicida, pero tenía esta idea de que yo no iba a llegar a los 18 años. Y de repente llegué a los 23 años y seguía viva. Y decía, ahí fue cuando por primera vez tengo cierta conciencia de tener ideas de suicidio. A los 24 me fui de mi casa, me fui a vivir sola, bueno, me fui a vivir con 2 amigas y luego ya me fui a vivir sola. Mi consumo de cocaína disminuyó en esa época, que fueron unos 8 meses o un año. Pero la combinación de sustancias que yo usaba, o sea, empecé a consumir otras anfetaminas, efedrina, o sea, otros estimulantes, mucha marihuana, mi consumo de marihuana se hizo muchísimo más, recurrente, el consumo de alcohol muchísimo más recurrente, muchísima más cantidad. Yo trabajaba de mesera, entonces pues llegaba al restaurante y lo primero que hacía era echarme unas chelas, y de la primera que me tomaba a las 12 del día, ya no paraba hasta las 12 de la noche. Y a veces, después de las 12 de la noche, hasta el día siguiente. Un día, más otro día, más otro día, más otro día, más otro día. Empecé a tener más conductas de riesgo, a relacionarme con tipos que, pues, o sea, con tipos muy feos, ¿no? Me subía en el coche y manejaba muy rápido, manejaba consciente, no, digo, obviamente intoxicada, pero no en blackout. Y yo me acuerdo que me agarraba las avenidas aquí, la Obrero Mundial, yo vivía en la del Valle, y está la Obrero Mundial, o sea, está llena de ejes la colonia del Valle. Yo me salía y me agarraba el eje con altos, sin altos, yo decía, quiero que me prenda un tráiler, ¿no?
y la brincaba y llegaba a mi casa, ¿no? Y luego, no, y luego llegaba a mi casa y ni siquiera me acordaba cómo había llegado a mi casa. O me perdía, o me quedaba en la vecindad y decía, bueno, pues ya me agarran en la vecindad aquí con el pinche dealer don Pepe, pues ya ni modo, ya si me agarran y me matan, ya ni modo. Y así empecé, ¿no? Decía conscientemente, llegaba a mi casa a las 6 de la mañana, socket de marihuana y de coca, y decía, me voy a comer una tacha, y yo buscando o que me diera un paro respiratorio, o sea, yo me quería morir, no me moría, pero no quería sufrir, no quería sufrir ese proceso, ¿no? De haberlo, yo creo que de haberlo, yo no sé si no hubiera entrado a rehabilitación, si lo hubiera logrado, la verdad. Porque mis ideas y mis conductas eran de demasiado riesgo. Afortunadamente, algo que también creo que me salvó fue que no consumía psicodélicos, que ahorita voy a hablar un poquito de eso. No consumía psicodélicos, no habían chocongos, ¿no? O sea, sí habían hongos, sí había psilocibina, sí había el micropunto, sí habían algunas sustancias, pero no estaba yo, como estaba en la fiesta, como consumía mucho sola, no estaba con los psicodélicos, pues. Y aparte, según yo, no me gustaba perder el control. Perdí el control todos los días, ¿no? O sea, en mis blackouts, pero me daba miedo entrar en psicosis. Entonces, por eso no consumía psicodélicos. Total que pasó hasta los 27 años de todo esto. Bueno, yo me dedico a lo que me dedico. Ahorita voy a platicar. Cuando entré a rehabilitación, me di cuenta que no había información sobre las adicciones. Y peor aún, caí en cuenta que de todo esto que les estoy platicando de mi consumo de drogas, nadie se dio cuenta. Ya dejen ustedes mis papás, o sea, mis papás que, pues, digo, era más difícil, aunque cuando vivía en su casa me drogaba en mi recámara, en la misma casa que ellos, ¿no? Y me veían drogada, no se daban cuenta, pero tampoco se dieron cuenta mis amigas de toda la vida, con las que crecí desde preprimaria, tampoco se dieron cuenta, con todo y que nos sacaron 2 veces del antro porque me cacharon metiéndome cuca en el baño, pero aún así no se daban cuenta de lo grave de la situación, de lo mal que estaban, ¿no? Entonces, resulta que un cuate con el que salía le dice, ya tenía 27 años, y este cuate le dice a mi hermano, oye, tu hermana está muy mal. O sea, nos fuimos, me invitó a Ixtapa de mi cumpleaños, que fue mi último como viaje de borrachera antes de que me internaran. Ese cuate me invitó a Ixtapa y yo me la pasé drogándome con cocaína y alcohol, y marihuana y pastillas los 3 días que estuvimos ahí, ¿no? De hecho, nos fuimos con 2 amigas. Una se murió de lupus, pero porque o sea, se murió intoxicada, y la otra se suicidó. Se suicidó en un brote psicótico, dejando una carta diciendo que iba a seguir a Patty, la que se murió de lupus. Entonces, mis papás se enteran, mi hermano les dice, obviamente mis papás pues, van a Montefénix, y en Montefénix les hacen un test de todos los signos que yo iba presentando, que de todos los signos que eran pues, casi muy evidentes, pero cuando no tienes la información, no lo ves, pero no lo ves. Y más, que es otro factor de riesgo, es la negación, ¿no? A mí no me va a pasar. Esto le pasa a otras personas, le pasa al primo del amigo, le pasa a la hija de mi sobrino, le pasa, pero a mí, a esta familia no le va a pasar. Esa negación lleva también a justificar las conductas, a minimizarlas, a racionalizar toda la situación, ¿no? Total que me hacen una intervención y me internan. No a la fuerza, pero pues más o menos. Y en la clínica me di cuenta, bueno, la clínica, o sea, para que me entiendan, yo llevaba por lo menos 3 años de no parar de consumir todo el tiempo.
Y por primera vez en la clínica estuve pues, 40 días limpia, o sea, sin droga, con la mente más o menos, bueno, con una supresión espantosa, con muchísima ansiedad, no dormía en las noches, sudaba todo el día, sudaba toda la noche, o sea, yo dejaba empapada la cama de la supresión de las sustancias, que aparte como consumía depresores y consumía estimulantes, o sea, la reacción es, si consumes cocaína, te da depresión en la supresión, y si consumes marihuana, te da ansiedad en la supresión, o sea, es como que el efecto contrario de la sustancia. Entonces yo estaba para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, horrible, me dieron unos anticonvulsivos y demás, pues. Pero por primera vez me doy cuenta de lo que son las adicciones, ¿no? ¿Por qué no podía parar? Y no nada más que no pudiera parar, porque eso era evidente, ¿no? Como les decía, con una chela a las 12 del día y se activaba algo en mi cuerpo, que yo no sé qué era, que hacía que no pudiera parar siempre que yo quería. Y eso es pérdida de control. Claro, hubieron un par de veces que sí pude parar, pero ese par de veces, en esa una vez que pude parar, que me tomé 2 chelas en el bar y me fui a mi casa, me fumé un cigarro de marihuana, me desmayé y me fui de cara contra un mueble de lo pacheca que estaba. Entonces, bueno, sí pueden opinar, claro que sí, y preguntar lo que quieran. Entonces, me di cuenta que era, las adicciones es eso. O sea, digo, para no hablar de las adicciones, tiene 2 componentes claves. Una parte física y una parte mental. Bueno, todo se da en el cerebro, evidentemente, ¿no? Esta compulsión por consumir, esta reacción anormal ante la sustancia, se da porque el sistema de recompensa está alterado. Los neurotransmisores y los neuroreceptores, en el momento en el que le das, la neurona tiene que recibir y en el momento, esta neurona receptora tiene que producir más receptores para funcionar, para que haya un funcionamiento y una adaptación a la sustancia. Eso es la adicción. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no le das, o le das poquito, del neurotransmisor se lanza, la neurona receptora te va a pedir más y más y más y más y más porque necesita esta adaptación. Pues consumes más, recibe más, consumes más, recibe más, consume más, ¿verdad? Y es el cuento de nunca acabar, hasta que te caes desmayada, intoxicada, como era lo que como yo caía, hasta que caía en mi cama o me desmayaba en mi casa o en la casa de quién sabe quién y con quién sabe quién y así. Esa era la parte física, como que la entendí muy bien, pero lo que no entendía era por qué a pesar de las consecuencias negativas lo seguía haciendo. Yo cada madrugada o cada 10 de la mañana que me amanecía, que decía, ya me quiero dormir, pero no puedo, entonces tengo que seguir consumiendo, pero ya no tengo sustancia, pero entonces tengo que salir o hablarle al dealer o meterme con quien sea. O sea, otra vez me pasó, otra vez me pasó, otra vez me pasó, pero lo volví a hacer. Lo volví a hacer una y otra vez, día con día. ¿Y saben por qué? Tenemos una obsesión. O sea, lo volvemos a hacer porque tenemos esta idea de que esta vez va a ser diferente. Ok, ayer choqué, me acosté con quién sabe quién, hice, deshice, bla, bla, bla. Pero ayer, lo que pasa es que ayer no comí, o ayer me sentía triste, o ayer me sentía muy feliz, o ayer sí se me pasaron las copas, o ayer fumé de la marihuana que es chafa, o de la muy buena. Ay, bueno, pero hoy nada más me voy a tomar una cerveza para la cruda, una michelada. Y entonces uno literal, te autoconvences. Vas y te tomas la cerveza o la michelada o le das el toque y ¿qué creen que pasa? Otra vez se genera esa reacción que de los neuroreceptores que te dicen, dame más, dame más, dame más, dame más, dame más. Pues le das más y le das más y le das más y le das más. Eso es un consumo compulsivo. Ahora, la relación
cuando los adolescentes empiezan a consumir, que a lo mejor una persona mayor de 35 años o 40 años se pone una borrachera, tiene la suficiente madurez y tiene suficiente desarrollado el cerebro como para entender que esa cruda le va a volver a pasar si vuelve a tomar de esa forma. ¿Estás de acuerdo? Un adolescente no la tiene. Un adolescente empieza a filtrar las experiencias de su vida a través del consumo de alcohol, que es la droga más común, o ahora también la marihuana, o la nicotina. Empiezan a cifrar las experiencias de su vida con la experiencia que les da la sensación del alcohol. Su estructura neuronal, que está en vías de desarrollo o de afianzarse, pues es como si programas una computadora y le metes un cassette de Mario Bros. A la mitad de la programación, o de Space Invaders, ¿verdad? O de alguna jalada de esas. Pues se va a programar mal, ¿correcto? ¿Qué pasa? Cuando empiezan a consumir también muy chicos, tienen muchísimo más, son más propensos a generar, por lo menos con la marihuana, cuando empiezan a consumir marihuana, tienen mucho más propensión o hay más probabilidades para que cuando lleguen a los 20, 25 años, o tengan un consumo compulsivo de sustancias o empiezan a mostrar rasgos de depresión. Y ahí es en donde se empieza a enlazar el consumo de sustancias o el trastorno por uso de sustancias con las conductas suicidas, ¿no? Se sabe que voy a dar algunos indicadores. Bueno, nada más antes de empezar con esto, si tienen preguntas, yo no las puedo leer porque entonces me voy a distraer, pero si o sea, no sé cómo o me meto al chat. Mira, ese momento de conciencia llega cuando uno se siente mal o siempre hay una situación específica que lo detona. Ya vi. Bueno, ok, ¿les parece que digo mis estas y después ya me preguntan al final, quieran? sí, ¿Sí? es mejor para que no te... Ok. Bueno, se sabe que el 72% de los casos reportados por suicidio hubo un consumo de alcohol. Evidentemente, el trastorno, la patología dual, el trastorno por uso de sustancias está dentro de los primeros 5 más comunes, ¿no? Está cuando hay conducta suicida, que está pues el trastorno bipolar, el trastorno límite de la personalidad, evidentemente la depresión, ¿no? La ansiedad y el trastorno por uso de sustancias. Algo que me dejó, pero simbrada, fue que en la última década ha crecido el 600% de intentos de suicidio en los adolescentes. Eso me quedó, de mí, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando hay uso de sustancias, aumenta el 2.5 de probabilidades de presentar conductas suicidas. Mucho más, 10 veces más cuando hay una patología dual, ¿no? A esto le podemos poner que el 40% de los pacientes con patología dual tiene ideación suicida. O sea, si hay alguien que tiene trastorno por uso de sustancias, mayor probabilidad de que tengan ideas de suicidio. El trastorno por consumo de alcohol, lo cual las hace mucho más propensas al suicidio. ¿Y qué pasa? Que, o sea, todo, más allá de lo que hacen las drogas y los efectos de las drogas, porque no tiene una correcta gestión emocional, ¿no? O sea, porque hay una desregulación o no hay una gestión emocional adecuada, lo cual hace que uno recurra a las sustancias para poder autorregularnos. Claro, de una pésima forma, ¿no? O sea, si yo me siento estresada porque tuve un día muy largo en la oficina, pues podría llegar a mi casa y hacer una clase
o 2, porque yo ya no consumo nada. Prenderme un churro, ¿no? O lo que sea. Eso es la forma rápida, como, pues, de que nuestro cerebro está acostumbrado, ¿no? A recibir esta recompensa rápida, positiva, un pico de recompensa, en vez de buscar una curva de bienestar. Entonces, si yo recurro a la sustancia para sentirme bien, efectivamente, me voy a sentir bien, me voy a autorregular, pero va a ser un pico. Después, cuando ya venga el bajón del uso de esa sustancia, no voy a tener con qué volverme a autorregular. ¿Y qué va a pasar? Voy a volver a consumir. Me voy a autorregular, se me va a bajar, me voy a tener... Entonces, ¿qué pasa con esto? Que voy a estar irritable, que voy a tolerancia a la frustración, ¿no? Que no tengo control de impulsos, y todos estos son factores que afectan en la conducta suicida o que aumentan o que hacen más propensa la conducta suicida, ¿no? Esta irritabilidad, esta intolerancia, no tener control de impulsos. Voy a hablar un poco de los psicodélicos, ¿no? ¿Qué está pasando el día de hoy con los psicodélicos? Que están de moda. Que es una de las sustancias que está involucrada en que no necesariamente en un suicidio intencional, pero ¿qué está pasando? Que están con marihuana con el chocongo. ¿Pero qué creen? Pues el chocongo, quién sabe quién lo hace, quién sabe cuánto le pone, y no nada más quién sabe quién lo hace y cuánto le... Es que no sé en una boda, y esto se tiene que hablar un chingo, porque ahorita sacan en las bodas los paquetes de chocolates con psilocibina, ¿no? Para todos. Y nadie de los que están ahí, o muy pocos de los que están ahí, tienen experiencias con las drogas. A lo mejor son de los que se ponen unos pedones, y en ese pedón, como ya no tienen control de su córtex prefrontal, ya no les está funcionando, se comen el chocongo. Y no saben cómo su cuerpo, su cerebro va a asimilar el chocongo. ¿Y qué sucede? Que hay brotes psicóticos. Yo tengo un caso directo de una amiga que se aventó de un cuarto piso en un brote psicótico. O sea, a lo mejor fue y se aventó, ¿no? O sea, no se cayó, se aventó, ¿no? Y bueno, todos los casos que hemos oído recientemente acerca opioides son otra de las sustancias muy involucradas en las conductas suicidas, particularmente las benzodiazepinas y los sedantes, ¿no? Y bueno, se da el suicidio por sobredosis. O sea, hoy en día también esto que se oye del poniendo fentanilo, que habrá que ver qué tan real es eso. Pero Estados Unidos es una pandemia casi, ¿no? De muerte por sobredosis de fentanilo, que no necesariamente es intencional. Obviamente, para saber si es intencional o no, debe de haber signos que engloben a la persona que está consumiendo las sustancias, ¿no? Como hablar de quererse morir, como hablar de sentirse vacío, desesperado, de no encontrar salida, de preparar sus cosas, de hablar con familiares, de empezar, etcétera, ¿no? Si se dan estos signos y hay una muerte por sobredosis, es probable que haya sido intencional. Y también habría que ver qué tipo de sustancias consumió para que fuera intencional. Y hay el suicidio no intencional, que es por sobredosis, que es precisamente porque no saben lo que están consumiendo, no saben las dosis que aguantas, que se están vendiendo. A lo mejor les dicen, no, hombre, esta es una heroína curada de Marruecos y la chingada, y a la mera hora les están vendiendo pura madre, ¿no? Pura madre que los intoxica, que no les pega, a lo mejor les intoxica, pero no les pega. ¿Qué hacen? Se vuelven a inyectar. Y ahora sí que les explota tarde la tacha, ¿no? Y entonces les viene toda la sustancia, ¿no? Y eso les genera un paro respiratorio y bye, ¿no? O
se desmayan, broncoaspiran y se mueren. Pero bueno, siempre tenemos que ver que haya también la parte de la dando los signos, ¿no? Hay personas que se drogan que no se quieren morir, que no tienen conducta suicida. Y bueno, ¿qué es el consumo de drogas? Pues el consumo de drogas es un factor de riesgo modificable. A lo mejor hay otros factores de riesgo que no son tan modificables, pero el consumo de sustancias sí es modificable. ¿Cómo es modificable? Pues a través de la prevención, ¿no? De la prevención temprana, desde la primaria, no nada más con los alumnos, de hecho, no necesariamente con los alumnos, sino con los papás de esos alumnos, ¿no? Que se llama prevención primaria, prevención secundaria, ¿no? Cuando ya hay consumo, cómo se atienden, a dónde acudir con una terapia de grupo, en una clínica, y sobre todo con el tratamiento familiar. La familia luego ve el problema en la persona, y esto no es de la persona, es del sistema familiar, ¿no? Y la familia muchas veces no pide ayuda para la persona, pero no para ellos mismos. Entonces, ¿qué sucede? Que no tienen esta psicoeducación para poder detectar los signos o para poder, contener una situación, ¿no? Se necesita obviamente con esto obtener un diagnóstico a tiempo, un diagnóstico certero, atender los otros trastornos, o sea, si hay un trastorno por depresión o un trastorno border, un trastorno bipolar, un trastorno por uso de sustancias, atender de una forma integral, ¿no? Desde luego no promover el uso de drogas, desde luego no estar promoviendo el uso de sustancias psicoactivas, ni de ninguna, y promover los factores de protección en la familia, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, sencillo, factores de protección, buena comunicación, construir vínculos, sentido de pertenencia, estilos de vida saludables, hagan actividades sin tener que tomarse 10 cervezas. Siempre lo digo en mis conferencias de prevención de adicciones, de verdad sí hace la diferencia. Si los papás se ponen la pila, sí hace la diferencia el promover estos estilos de vida saludables, el sentarse a platicar de nada, sin celular, sin tele, pero nada más el simple hecho de estar, de acompañarse, de hacer actividades que les gusten a todos, de practicar el deporte, de promover los valores, ¿no? Valores universales, como ser generoso, ayudar a alguien, etcétera, ¿no? Todas esas cosas parece que son muy simples, pero sí logran la diferencia, sí generan en la persona que tenga una percepción distinta de sí misma cuando lo hace, ¿no? ¿Y quiénes son los responsables de esto? Pues los papás. Entonces, ¿qué se puede hacer además? ¿No? Pues visibilizar la problemática, que es lo que están haciendo ustedes, que es algo de muchísimo valor, visibilizar los factores de riesgo, los sociales, biológicos, psicológicos, del medio ambiente, estos foros, hacer estas plataformas, tener una línea de ayuda, ¿no? Promover la línea de ayuda, etcétera. Hablar del tema sin prejuicios, sin estigmas. Y algo que me parece muy, muy importante también es la capacitación. O sea, que las escuelas y las empresas inviertan en capacitar a su personal docente, a su personal de RH, de recursos humanos, etcétera. ¿Para qué? Para que puedan detectar los signos a tiempo, puedan contener, a lo mejor no van a atender la situación, pero van a poder contener un poco y referir a los especialistas a donde tengan que ir. Y bueno, pues esto es, muchas gracias. Perdón, nada más tengo consulta a las 11:10. Muchísimas gracias, Regi. Mira, voy a detener la grabación por si alguien quisiera preguntar en estos 4 minutos lo que te queda de consulta para que sea privado y que te sientan más confianza. Aquí detenemos la grabación. Muchísimas gracias. Estuvo increíble la conferencia. Gracias a ti.